Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de lo que es el culto de aposento alto. Recordemos que los tiempos que vivimos nos han llevado a utilizar este tipo de tecnología, por eso les saludamos a través de las redes sociales y del internet. Y queremos expresar nuestro saludo a todos los miembros de nuestra amada iglesia, a quienes nos visitan también a través de estos medios electrónicos, para que iniciemos nuestro culto de aposento alto. Les voy a pedir, por favor, que en sus hogares o en el lugar donde se encuentren, vayamos a nuestro Dios y vamos a ofrecer este culto a través de la oración de ofrecimiento. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites glorificarte, Señor. Los tiempos son tuyos, Señor. El día de hoy nos permites también estar cerca de ti. Nos has dado la lección más importante, Señor, que has resucitado para tu pueblo, Señor, y que nosotros debemos de tener la fe de que todo lo que hagamos tenemos que ser fortalecidos en ti, Señor. Por eso queremos expresarte, Señor, nuestro agradecimiento y ofrecerte este culto, Señor, que sea un olor fragante para ti, Señor, para que podamos seguirte honrando y glorificando con nuestra acción también. Y también, Señor, confiados en que tú estarás obrando en cada hogar, en cada casa, Señor, en donde se tiene la fe, Padre, de que este temporal que vivimos, Padre, pasará, mas no tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes en todo lo que se vaya a hacer en las actividades de este culto. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagando en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador, o hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador, o hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador, todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador, o hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a continuación a tener nuestra lectura bíblica. Esta la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Busque usted en su Biblia, si la tiene a la mano, Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Y si no, no se preocupe, aquí en las pantallas estará apareciendo la lectura. Y iniciamos, es una lectura que vamos a tenerla en concierto. El mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, palabra de Dios. Amén. Buenos días, amados hermanos. Vamos ahora a buscar el rostro de Dios, pidiendo su misericordia y su amor para cada uno de nosotros, de la forma que usted sienta mejor hacerlo, de pie o de rodillas. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de buscar tu rostro, y lo hacemos, Señor, no por mérito propio, sino en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Te suplicamos primeramente, Señor, el perdón de todos nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti, pues reconocemos, Señor, que te ofendemos en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Pero confiamos, Señor, en tu gracia y confiamos, Señor, en tu misericordia. Pero en especial, Señor, queremos llevar delante de ti la vida de tu iglesia, manantial de vida. Te ruego, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia, de sus adherentes, que tu gracia, que tu providencia y tu cuidado sea en cada uno de ellos. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen un empleo, que lo puedan conservar según tu voluntad. Aquellos, Señor, que carecen de algo, suple sus necesidades conforme a tu providencia en sus vidas. Pero en especial, Señor, te rogamos por aquellos que sufren en sus cuerpos físicos. Úngelos a través del poder de tu Espíritu Santo. Da sanidad a sus cuerpos. Pero también, Señor, haz que ellos puedan confiar en tu poder y en tu gracia. Te suplicamos también, Señor, por la vida de nuestra ciudad, por la vida de nuestro estado, por la vida de nuestra república, que en tu bondad, Señor, nos permitas pasar este tiempo de aflicción, de enfermedad, y que todo pueda desaparecer por medio de tu poder y por medio, Señor, de tu gracia. Te suplico por aquellos corazones desalentados, que tú los puedas fortalecer a través del poder de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, por toda tu iglesia y por todos aquellos, Señor, que viven diversas aflicciones. Visítalos a través de tu Espíritu y que tu palabra sea la fortaleza, el ánimo pronto para sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te manifestarás en la vida de todo tu pueblo y en la vida, Señor, de todo habitante de esta gran ciudad. Bendecimos tu nombre y lo pedimos, Señor, en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición.
Amada Iglesia, a continuación vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo del anciano de Iglesia Silvio David Landero Rodríguez con el tema Retén lo que tienes. Apocalipsis es un libro que en algunos provoca cierta duda, en algunos provoca cierta angustia, cierta ansiedad, incluso temor. Otros han intentado mediante la lectura de este libro descubrir las señales previas que anuncien el fin del mundo. Unos van más allá, pues intentan descifrar la fecha exacta, día, mes y año de la segunda venida de Cristo. Estos ignoran que el Señor Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Otros interpretan el Apocalipsis como si todo lo que allí se narra ya haya sido en su mayoría cumplido alrededor del año 70, junto con la destrucción del templo de Herodes y también Jerusalén. Y a este sistema de interpretación los estudiosos del tema le han denominado preterismo. Otros dicen que en realidad Apocalipsis narra la historia de la iglesia, es decir, las etapas desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Y algunos creen identificar a lo largo de estas etapas el surgimiento y caída de los grandes imperios. Han llegado, según ellos, a descubrir la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso ciertos personajes como Adolfo Hitler y su obsesión en el intento del exterminio del pueblo judío. A este sistema de interpretación los teólogos le han denominado historicismo. Debido a estas diferencias en la interpretación del Apocalipsis, podemos fácilmente entender por qué causa ese temor entre sus lectores. Pero, ¿será que esa era la intención del Señor Jesucristo? ¿Será que su intención fue dejar en ascuas a sus lectores? ¿Será que el propósito de Dios era generar expectación en la iglesia? Nada más lejos de la realidad. Pero antes de contestar estas preguntas, debemos primero señalar algunas cosas que van a ser fundamentales para el correcto entendimiento. En primer lugar, hablaremos del autor, a quién fue dirigido este libro, las circunstancias en las cuales se inscribió. Así que vamos precisamente a las Escrituras. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, sin duda que el autor intelectual fue el Señor Jesucristo. Y él menciona a un Juan. Aunque no se nos dice cuál Juan, la mayoría de los eruditos bíblicos, incluso los padres de la iglesia, así como la iglesia primitiva, daban por hecho que el autor de esta carta, quien escribió las revelaciones, fue el apóstol Juan, sí, el mismo discípulo amado, aquel que dice la Escritura se recostaba sobre el hombro del Señor. Bueno, sigue diciendo este pasaje que esta revelación de Jesucristo la dio para manifestar a sus siervos, es decir, que el libro fue destinado a los creyentes que vivían en los días y en la época del apóstol. La iglesia primitiva fue la audiencia original. Ahora, ¿bajo cuáles condiciones fue escrito? ¿Qué circunstancias personales estaba pasando el apóstol? Versículo 9, leo: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Comprende usted lo que estaba sucediendo? ¿Nota usted el tono de la carta? El apóstol dice: copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, que tanto el apóstol Juan como la iglesia de aquel siglo, del primer siglo, estaban siendo atribulados. Y sigue diciendo que estaba desterrado en una isla. Esto significa que el apóstol Juan había sido capturado, enjuiciado y llevado preso a una isla. No fue en plan de turista, no fue en plan de paseo. Se encontraba privado de su libertad. ¿Y cuál era la causa? Por causa del testimonio y de la palabra de Jesucristo. El Señor Jesús, durante su ministerio en la tierra, ya le había advertido a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un llamado a estar preparados. Es un llamado a saber que si somos seguidores de Cristo, vamos a padecer persecución, enfrentaremos críticas, señalamientos, burla, aún de nuestra propia familia por causa de Cristo. Ahora es curioso que este apóstol que escribió Apocalipsis, también en su evangelio, el evangelio que lleva su nombre, escribe las siguientes palabras dichas por el Señor Jesús. Juan 15, 18 en adelante dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Notamos pues que el apóstol, así como la iglesia del primer siglo, padecían persecución por causa de la palabra. Y entonces, ¿por qué se escribió el Apocalipsis? Se escribió como respuesta a las oraciones y a las lágrimas de la iglesia del primer siglo. Es la respuesta por escrito de Dios para ellos. Pero también debemos dejar algo bien en claro. Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir que aún y cuando hace 2000 años estas cartas fueron leídas, las seguimos leyendo la iglesia hoy día y las seguirán leyendo los que vengan después de nosotros. Esta carta tiene vigencia completamente hoy día. Ahora sí estamos en condiciones de contestar la pregunta que habíamos dejado sin responder. ¿Cuál fue el propósito del libro? El propósito principal de Apocalipsis fue consolar a la iglesia contra las fuerzas del mal con las cuales estaba siendo acechada. No olvidemos lo que dice la Escritura, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este libro de Apocalipsis abunda en imágenes, en símbolos que ofrecen plena confianza, la certeza de que Dios está atento y al cuidado de su iglesia. Ante estas circunstancias difíciles, el Señor toma al apóstol para mostrarle una serie de visiones. Y es de señalar que lo primero que él hace es que se presenta a él mismo. Apocalipsis 1:11 lo dice así: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La encomienda del Señor hacia el apóstol era escribir las visiones y enviar esas cartas a las iglesias que estaban distribuidas en aquel entonces en Asia Menor. Pero hemos de notar que el apóstol solamente oía la voz. Y dice la Escritura que cuando se voltea para ver la voz que con él hablaba, lo que vio en visión fue 7 candeleros. Como usted sabe, un candelero sirve para emitir luz. Y dice la Escritura que el personaje que hablaba con el apóstol estaba en medio de esos 7 candeleros. Los candeleros simbolizan a la iglesia. Y si la iglesia del primer siglo, esta iglesia atribulada y perseguida, había pensado que el Señor los había abandonado, nada más lejos de la realidad. No solamente no los había abandonado, sino que Él se encontraba en medio de sus iglesias. Y este personaje, sigue diciendo el apóstol, uno semejante vestido de hombre. Esto hace alusión inequívoca al Señor Jesús. Y se encontraba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice la Escritura que cuando el apóstol vio al Hijo del Hombre, a este personaje, cayó como muerto. Y uno pudiera pensar, bueno, esto fue el resultado de la tremenda impresión que causó a quien había visto. Reconoció inmediatamente que ese Hijo de Hombre era su maestro, pero se mostraba de una manera tan distinta a como él lo recordaba. Ya no era más aquel siervo humilde que cuando lo injuriaban y lo golpeaban, dice la Escritura que no abrió su boca, sino que ahora estaba vestido con ropas blancas simbolizando santidad y un cinto de oro en el pecho mostrando poder y majestad. Qué distinto era ahora. Una impresión tremenda provocada por esta visión. Y dice la Escritura que al verlo que se había caído como muerto, el Señor se acerca y lo toca. Y fíjense, hermanos, que esto es importante señalar. En las culturas antiguas, culturas a quienes estaban acostumbrados a esta iglesia del primer siglo, una persona no podía acercarse a un rey, porque si lo hacía sin ser llamado, era hombre muerto. Y aquí el rey no solamente permite la cercanía del apóstol, sino que va hacia él y lo toca, mostrando ternura por él. Y esta historia se repite hoy día. Es Jesucristo quien se acerca a los hombres y le dice al apóstol, después de tocarle, no temas. Si hemos pensado de que el apóstol había caído como muerto por la impresión, es cierto. El apóstol había caído porque se encontró al Señor de una manera tan distinta como él lo recordaba, es cierto, pero también había caído de miedo. Así que el Señor, lejos de causar o querer causar eso, le dice, no temas. Versículo 18, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué consuelo para el apóstol y para la iglesia perseguida. Cristo Jesús, con su muerte y con su resurrección, ahora tiene autoridad sobre la muerte. De manera que estas palabras retumbaron en los oídos y en la memoria del apóstol, porque hacía 70 años atrás unas palabras muy semejantes fueron dichas por su maestro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si alguien de esta iglesia perseguida llegara a morir, el Señor le daba la plena certeza que estaría
con Cristo el que vive para siempre. Continuamos. Versículos 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las iglesias en Asia que estaban padeciendo tribulación, que estaban siendo perseguidas, quizá comenzaban a dudar, quizá comenzaban a perder su fe, quizá comenzaban a preguntarse si valía la pena seguir siendo fieles. La respuesta del Señor para ellos era contundente. El Señor Jesús, en quien ellos creían, ya no era más un cordero sanguinolento, humillado hasta la muerte, sino que ahora había sido exaltado. Se había sentado en el trono junto a su Padre, tenía en su pecho un cinto de oro y estaba en medio de las iglesias. Estaba atento a cada necesidad y a cada angustia. Debían mantener su fe. De las 7 cartas que escribió el vidente, una de ellas fue con destino a la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia se encontraba en un valle rodeada por un sistema montañoso y estaba ubicada en una ruta comercial. Se cree que fue fundada alrededor del año 190 a.C. por el rey Átalo II de Pérgamo. Y lo que distinguía a este rey Átalo II era que él tenía una devoción personal por su hermano, una admiración por su hermano Eumenes, quien por cierto le había precedido en el trono de Pérgamo. De tal manera que cuando Átalo construye esta ciudad, su amor lo inspira para ponerle a esta ciudad Filadelfia, que significa amor fraternal. Aunque la Biblia no menciona en ningún otro lugar la iglesia de Filadelfia, se cree que fue el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros a Éfeso cuando fundó esta iglesia. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, vemos aquí en primer lugar la presentación. En esta carta el Señor se presenta como el santo, como el verdadero. Y Cristo tiene naturaleza santa, pura, libre de pecado, pureza absoluta, pero además se define como verdadero, es decir, que habla con verdad. ¿Por qué será que el Señor se presenta así? Bueno, habitualmente en cada una de las 7 cartas, la presentación que hace el Señor hace referencia a sí mismo y armoniza con el carácter general de cada carta. En el caso de Filadelfia, pregunta: ¿había algo en la iglesia o en la ciudad que tratara de impedir la santidad y la veracidad de la iglesia? Bueno, sigo narrando. La palabra dice que además de presentarse como el santo y el verdadero, dice que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es decir, Cristo tiene autoridad soberana para controlar la entrada al reino. Tiene las llaves de la salvación y la bendición eternas. Lo que Él dispone se cumple. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta abierta, amados hermanos, puede significar al menos 2 cosas. La primera, una maravillosa oportunidad de predicar el evangelio aún en medio de hostilidad. Pero puede significar también que el Señor, al haber puesto una puerta abierta, significa también que creara oídos dispuestos y corazones también dispuestos y ansiosos de recibir la palabra de Dios. Es decir, que la gracia de Dios se manifestaría fuertemente en esta iglesia a pesar de tener poca fuerza,
para que la gloria fuera solamente para Dios. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los que se dicen ser judíos lo eran por su ascendencia física, pero en lo espiritual, en el corazón, no eran judíos verdaderos, sino paganos que se habían juntado con otros paganos para someter a cristianos a la muerte en un intento perverso de aniquilar su fe. Esa gente era completamente falsa. Por esa razón el Señor dice: yo soy el verdadero. Pero además dice que esos judíos, que en realidad no lo eran, sino una sinagoga de Satanás, el judaísmo en realidad se estaba convirtiendo ya desde aquel entonces en una herramienta de Satanás, que habían rechazado al Mesías y también habían fomentado el culto al emperador. Pero a esta iglesia, a Filadelfia, le da una buena noticia cuando le dice que esos falsos judíos iban a venir y se iban a postrar a sus pies porque iban a reconocer que Jesucristo los había amado. Es decir, que tenía la promesa de que probablemente estas personas iban a convertirse al Señor viniendo de rodillas. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor no había rechazado ni había tampoco emitido algún reproche para esta iglesia, antes al contrario, puros elogios. Pero no solamente eso, sino que les había dicho algo: ya tenían ganada la corona. Por lo tanto, lo que les pedía era que retuvieran lo que tenían para que ninguno tomara su corona. El Señor había ascendido y muy pronto regresaría. Por lo tanto, era necesario mantener la fidelidad y la perseverancia aún en medio de la aflicción. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Bueno, estamos pasando por una situación verdaderamente complicada. Algo que empezó en Wuhan, China, una ciudad y un país completamente lejos y que nunca nos imaginamos, pero ya está esta enfermedad en nuestras ciudades y probablemente sepamos de algunos casos aún en nuestras colonias. Pero no solamente es la enfermedad, sino que también está en riesgo, además de nuestra salud, las consecuencias, como por ejemplo todo lo relacionado al ámbito laboral, al ámbito comercial y al ámbito económico. De hecho, ya lo estamos sintiendo. El mundo entró en angustia. Hay intranquilidad en cada casa, en cada familia, en cada población, por el riesgo de resultar infectado y las consecuencias que podría esto traer. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos desamparados. Nosotros tenemos esperanza. Así como el Hijo del Hombre se mostró en aquella visión, se sigue mostrando hoy día. Él se encuentra en el medio de su iglesia. Conoce nuestras necesidades, conoce cada una de nuestras aflicciones. Él nos cuida, nos protege. Y aun cuando algún familiar o incluso alguno de nosotros mismos pudiéramos resultar contagiados o llegáramos a padecer alguna de estas condiciones difíciles como económicas, no estamos solos. En realidad, Dios está muy cerca. Todo lo que sucede sigue estando bajo la soberanía y el control absoluto de Dios. Cristo, el que había muerto,
vive, está sentado en su trono, reina, pero además de ejercer su oficio como rey, ejerce también el oficio de sacerdote intercediendo por usted y por mí. Vendrá por segunda vez, morará eternamente y para siempre con nosotros en un mundo completamente renovado, libre de enfermedades, libre de pecado. Tenemos el final y la victoria asegurada, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo: retén lo que tienes, permanece fiel. Esta plaga también puede ser el medio por el que muchos reconozcan a Dios y reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Tenemos la promesa que Cristo edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siempre venciendo, siempre triunfando, al frente vemos al Rey. En la batalla ruda guiando a los que son de su grey. Ved cuál avanzan valientes, siempre cubiertos de honor, mientras entonan sonrientes himnos de gloria al Señor. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es del atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, ¿quién este rey puede ser? ¿Quién es las huestes que él va guiando con infinito poder? Él es Señor de lo creado, el Redentor celestial. Ellos los que ha rescatado de los poderes del mal. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es el atleta el ganar. Solo es el fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Siempre venciendo, siempre triunfando, tu Salvador inmortal, a cuyo paso vas derrumbando todos los tronos del mal. Haz que las huestes que hoy guías, siéndote fieles aquí, hallen al fin de sus días toda la paz que hay en ti. No han de triunfar siempre los fuertes, ni es el atleta el ganar, solo es del fiel y sincero, siempre por gracia triunfar. Damos gracias a Dios por este domingo que nos permitió adorarle y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a concluir nuestra actividad orando a nuestro Dios. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos diste de poder adorarte y honrarte como nuestro Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gran amor en nuestra vida. Podemos ver, Señor, que tú estás a nuestro lado para defendernos. Acepta el culto que tu pueblo te ha ofrecido. Recíbelo, Señor, como una expresión de reconocimiento profundo que tú eres nuestro Dios, como una expresión de gratitud por tu amor y tu cuidado para con nosotros. Libra nuestras vidas de todo mal y que tu gracia alcance a todo tu pueblo. Recibe la adoración, pues lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Dios el Hijo y que la comunión de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, ahora y siempre. Amén.